Entonces comienzo leyendo aquí la palabra en Hebreos capítulo 4, en el verso 7, dice: otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén y amén. Damos gracias, Señor, por esta palabra. Si alguien quiere saber en verdad de qué se trata la eternidad, al leer la palabra sepa que está haciendo contacto con una palabra que pertenece a la eternidad. Amén. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. Así que la palabra es un elemento de la eternidad, algo que pertenece a esa dimensión eterna, a lo que es la perpetuidad, lo que significa el Dios sobrenatural. Nunca dejará de ser esta palabra. Y eso es lo que le garantiza a usted que también tiene eternidad en su alma, porque ya usted forma parte de esa palabra. Amén. Cuando la palabra le es revelada, usted forma parte de ese Dios que está revelado en la palabra. Amén. Entonces ya no es por causa de la carne, porque la simiente de Dios no es simiente sexual, sino que la palabra es la que engendra o engendró los hijos de Dios. Entonces, no es por ser hijo, como dice la Escritura, ser hijo de Abraham según la carne. Eso no los hizo hijos de Dios, porque fue a esa misma generación que el Señor le dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Él no estaba hablando con gentiles, estaba hablando con aquellos descendientes de Abraham, guardadores de la ley, celosos de la ley, legalistas como nadie. Y sin embargo el Señor los identificó y le dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Entonces, la simiente de Dios no es una simiente sexual, sino que es una simiente de la palabra. Amén. Cuando todo termine, cuando todo haya concluido, todo lo que vino según la carne o por la carne, eso dejará de ser. Porque la reproducción por la vía sexual, como lo dice el profeta, es la vía contraria a Dios. Dice: ay, si Dios ha permitido, bueno, usted lo ha dicho, Dios lo ha permitido, pero no es la vía perfecta para Dios traer sus hijos a manifestación. Amén. Si hubiese sido así de esa manera, pues el Señor hubiera sido simplemente hijo de José y María, como dice la Escritura, como se creía, pero no lo era. María solamente fue un vientre donde Dios puso la simiente de la palabra. Ahí se produjo, ahí se hizo la reproducción, y es por eso que el hermano Abraham lo dice, y como usted lo ve en la Escritura, él nunca dijo: mi madre. Cuando dijeron: aquí está tu madre y tu hermano, mi madre y mi hermano son los que están acá, oyendo la palabra y los que la hacen. Ahí estaba. Y eso echa por tierra el mito de la mitología católica que hace de María la madre de Dios. Dios no tiene madre. Simplemente fue el tabernáculo de carne que vino a través de ese vientre, pero Dios es espíritu. María no podía producir un espíritu, el espíritu la produjo a ella, y el espíritu fue quien produjo en su vientre lo que más tarde fue llamado el Señor Jesucristo. Amén. El espíritu vendrá y hará sombra sobre ti. Es el poder sobrenatural lo que hizo sombra en el vientre de María. Fue el espíritu haciendo esa creación allí, de ese cuerpo donde iba a habitar el gran Jehová del Antiguo Testamento. Amén. Entonces, ya a esta altura, donde estamos ahora como creyentes del mensaje, pues tenemos que seguir progresando en el entendimiento de la palabra,
y sabiendo pues las cosas y entendiéndolas más. ¿Por qué? Porque hay una unción que nos permite llegar a este grado de entendimiento. Mientras que el Espíritu no haya traído un entendimiento de la palabra, nadie puede sobrepasar el ritmo del Espíritu. Nadie puede adelantarse al Espíritu. Simplemente el Espíritu siempre va a marcar la pauta. Él va a llegar, hasta donde Él llegue, tú vas a llegar. Hasta donde Él te guíe, tú puedes llegar. Tú no puedes adelantarte al Espíritu de Dios. Los que han querido de alguna forma saber lo que viene a futuro, esa cosa, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero ya todo está allí predeterminado, ya todo está de la manera que está establecido, y Dios tenemos que entender que ha venido lidiando con su pueblo desde el Antiguo Testamento. Allá lo trajo en esa dispensación a través de las figuras, a través de las sombras. Hoy vivimos una realidad, pero una realidad temporal también. Porque lo que ahora tenemos, también estas cosas serán transformadas, serán cambiadas en otra cosa también. Ya que así tenemos que ir entendiendo que Dios se va moviendo a través del tiempo, el ser eterno a través del tiempo, y allá nos dio en el Antiguo Testamento figuras, nos dio sombras de la realidad que venía. Ahora la realidad en la cual estamos ahora no es una realidad tampoco eterna, porque ni tú tampoco tienes ahorita un cuerpo eterno. Tú tienes un cuerpo que es temporal, que no vas a estar toda tu vida viviendo en un cuerpo, ni así le hagan lo que le hagan, y así tenga un cuerpo, la mejor calidad de vida, está sujeto a la muerte. O sea que es un cuerpo temporal también. Es algo transitorio en el cual andamos. Pero mientras andamos en este cuerpo, dice, ausentes al Señor, pero procuramos serle agradables al Señor. Que todo lo que usted haga y piense, y eso va a subir arriba, sea algo en que se agrade al Señor también. Porque los pensamientos suyos suben, y Dios también está captando, como si fueran las voces suyas, los pensamientos que se originan en su corazón. Los pensamientos en su alma. Por eso que yo he dicho, si alguien habla mal de usted, no hable mal de usted de esa persona. Porque él se contamina hablando y diciendo, pues dice, si hablaren contra vosotros toda clase de cosas mintiendo, ellos se están contaminando. Pero no piense usted igual de esas personas. Manténgase entonces pensando de la mejor manera. Señor, ten misericordia de esas almas. Porque es la manera de usted mantenerse limpio en su corazón. ¿Comprende? De que usted no sea contaminado por la basura que cargan nosotros ahí en su boca, en su pensamiento, y los expresan. Oye, como dicen por ahí, no caer en ese terreno, sino que usted se mantenga apartado de todo eso, ¿no? Sabiendo que la visión suya es superior, está por encima de la visión humana, por ejemplo, tiene la visión de parte del Señor. Entonces, eso ha sido siempre todo el tiempo, la discusión de que el hombre natural nunca va a percibir las cosas espirituales, porque para él son locura, porque no las entiende. Y desde luego, si las cosas que él oye le parece que son locuras, desde luego él va a considerar que el que las habla está loco. Así que el hermano es un loco, porque habla estas cosas y es una locura. Pero la locura reside en que no entiende lo que se está hablando. Entonces dice, para él las cosas son locura. Y desde luego, si las habla alguien, si las locuras las habla alguien, entonces ese hombre está loco. Esa mujer está loca lo que está diciendo. Y es que no es para menos. Cuando la gente oye cosas que son contrarias a lo que ha creído por años y años. Solamente Dios es el que puede detener y sentar a una persona para que escuche lo que Él está diciendo. Para que escudriñe, para que vea que lo que se dice ya está escrito en la palabra. Vea que cuando vino el Señor Jesucristo, ¿cómo que tú siendo hombre te haces Dios y esto para acá? Y yo, pero si eso está escrito. Yo dije, la palabra dice, a los que vino la palabra, yo dije, vosotros dioses sois. ¿Por qué se escandalizan por eso? Eso estaba ya dicho allí. Y el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué se escandalizan? Y digan, no, porque tú siendo un hombre te haces Dios. Y pues eso es lo que dice la Escritura. Amén. Que aquellos a quienes vino la palabra, yo dije, vosotros dioses sois. Esa es una
una sentencia del mismo Dios de la gloria, del Dios sobrenatural, que quien exprese la palabra es porque Dios está en él. Todo aquel que expresó la palabra siendo un profeta es porque Dios estaba expresando su pensamiento a través de ese hombre. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Pero bueno, el tema nuestro es, en esta mañana, que el día del reposo, como ya lo tenemos claro, pero lo vamos a repetir, porque es bueno siempre repetir las cosas. Hay veces que dicen que las cosas se olvidan por no decirse, o no se dicen porque ya se consideran que las sabemos. Y al no decirse se olvidan. Y siempre eso está en el mundo, el debate de que quiénes son los que guardan el verdadero día de reposo, si son los que guardan estrictamente el sábado o los que tienen el día domingo como día de reposo. Y en este tema yo lo que quiero decir es que tanto los que creen que el sábado es el día de reposo como los que creen que el domingo es el día de reposo, ambos están errados. Ambos están equivocados porque el día de reposo allá en el Antiguo Testamento solamente era un tipo del verdadero día de reposo que vendría. Entonces, no era sustituir el día sábado para el domingo, otro día de la misma categoría con 24 horas de duración, porque el Señor entonces está hablando de un reposo que eterno. Y eso no lo puede brindar el día domingo. Un día de reposo eterno el día domingo no puede ser, porque cuando cae el lunes ya perdió el reposo. Entonces, dice el profeta, por eso guardar el día sábado como día de reposo solo habla de la antigua ley, ya que el día de reposo, como lo conocemos en el Nuevo Testamento, no es guardar un determinado día. ¿A qué se refiere? El día de reposo que tenía que ser estrictamente guardado, el día sábado, y ahora cuando ya viene el Señor Jesucristo, nos habla, andando en su ministerio, de a qué se refería cuando dijo del día de reposo. Él dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Ah? Entonces está hablando de que él dijo en una ocasión, yo soy el Señor del sábado. El Dios que estableció el sábado estaba allí para brindarle a las almas, no al cuerpo físico, sino para brindarle a las almas el verdadero día de reposo. Entonces, ¿en qué consistía ese día de reposo? Eso es lo que vamos a ver más adelante, porque guardar el día de reposo para los hermanos adventistas, que son tan fieles cumplidores de ese día, sábado, quiero decirles que la mitad o los que viven en uno de los hemisferios estarán en desobediencia, porque los que guardaron el día de reposo ayer, ya en el oriente era domingo. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? La tierra es iluminada solamente, como decir, la mitad, un hemisferio, el hemisferio oriental, mientras que allá está alumbrada, aquí está de noche, mientras que aquí está de día, ya está de noche. Entonces, mientras aquí ya tenemos las 11 del día, o estamos acercando a las 11 del día, entonces allá serán las 11 de la noche del día, ya ha transcurrido el día domingo allá. Entonces, eso solamente era aplicable a un pueblo que estaba asentado en un solo lugar y que tenía un mismo horario. Pero para aplicarse en el mundo entero no se puede aplicar porque hay los distintos horarios, porque el paso del sol va marcando el tiempo. Entonces, siempre he dicho una verdad, que mientras que exista el sol, habrá tiempo. ¿Por qué? Porque la Tierra, al girar sobre su propio eje, va produciendo lo que es un día. Y la Tierra, mientras que gira sobre su propio eje, también va girando alrededor del Sol para producir un año. Y entonces, esa estrella está puesta ahí para determinar lo que es el día y la noche y también para determinar las estaciones de los años. ¿Entienden? Entonces, eso era solamente aplicable que estaba asentado en un solo lugar. Cuando era sábado para ellos, pero no era para todo el mundo, para todos los que vivían o toda la gente que vivía para ese entonces en otras regiones
en otros lugares, sino solamente para un pueblo que estaba asentado en un solo lugar. Allí se aplicaba el sábado. Pero luego viene aquí, la Escritura dice que el Señor está hablando de un reposo que venía, que no era ese día sábado, el cual ellos guardaban estrictamente porque era una figura y tenía que ser guardada, era una palabra de Dios. Estaba en los mandamientos de Dios guardar estrictamente el día sábado. Y la gente sin revelación se mantendrá guardando el día sábado, pero eso no va a significar ningún cambio en su alma. ¿Por qué? Porque simplemente se trataba de una figura que se vivió allá en la dispensación de la ley y que ahora el verdadero reposo es entrar en la persona del Señor Jesucristo. Pero como el Señor Jesucristo andaba allí en carne humana, no era la manera de entrar todavía en Él, sino que cuando Él viniese en espíritu, ahí era cuando podía entrar el verdadero reposo. Entonces, dice la Escritura, porque si Jesús le hubiera dado el reposo, o el día de reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo, el guardar el día de reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Captan la frase clave, dice el hermano Brown, dice, Dios reposó de sus obras. Y entonces, eso estaba en el orden de Dios, darle el día de reposo a una gente que estaba toda en un mismo lugar, en un mismo tiempo, para que todos pudieran guardar determinado día. Pero eso no funciona hoy. Ya saben por las razones que cómo se origina el movimiento de la tierra para producir el día y la noche. Entonces, donde aquí es de día, allá es de noche. Entonces, no se podría cumplir eso a nivel mundial. Entonces, la gente siempre habla del reposo y el reposo y yo siempre digo, siempre que muere alguien, bueno, que descanse en paz. Y yo le digo una cosa, que esté en el reposo, pero el reposo de Dios tiene que ser aplicado personalmente por cada persona que recibe esta invitación. Amén. Por eso es que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque lo que está invitando es a que entres en ese reposo. El reposo espiritual, el que le quita entonces ese temor a la muerte. Decía el hermano Alberto esta mañana que la vejez, el hermano Brown dijo así, la vejez es un signo de muerte. Tenemos que entenderlo y no nos asusta. Tenemos que entender por qué nos envejecemos, porque esta carne está sujeta a la muerte. Pero envejecer para el cristiano, dijo el profeta, es acercarnos más al hogar celestial. ¿Lo podemos ver de esa manera? Que no nos aterrorice, sino que podemos decir, a medida que avanzamos en el tiempo, a medida que avanzamos en la edad y la gente ya está etiquetado que el viejo lo que tiene que cuando se morirá, cuando se irá, este y aquello, usted sabe. Porque siempre habrá esa etiqueta por causa de las nuevas generaciones que tienen ese pensamiento despectivo hacia el anciano, ya no lo quieren por aquí, no lo quieren por allá, lo rechazan por allá, lo regañan por allá. Oh, hermano, la vejez no es fácil tampoco. Entonces, en vez de tenerse como una consideración y todas esas cosas, entonces siempre se habla del vejete, la viejita esa, la cuestión siempre despectivamente. Pero para los que están en Cristo, quiero decirles que es acercarnos más y más a ese día de irnos al hogar celestial. Amén. Véanlo de esa manera, para que no se entristezcan viendo que pasan los años y como decía una ancianita, ya yo no sirvo para nada. ¿Cómo que no? Si yo veo ahí, yo siempre lo animo, ahí en la Biblia dice que estaba Simeón y Ana, Simeón y Ana, dice, era viuda de hace 86 años. Y estos dos le servían al Señor con sus ayunos y oraciones. Fíjense, una ancianita sirviéndole al Señor de esa manera, ayunando y orando. ¿Cómo hace falta al pueblo de Dios que alguien esté en esa posición? Que sienta de Dios el orar por el pueblo, que sienta la necesidad de hacerlo. No como una imposición. Hermano, a veces que he visto programas donde la oración es obligatoria y tiene que, como digamos, marcar
fecha de entrada, para que quede registrado que entró a orar y que estuvo presente en esa oración. Esa oración obligada no funciona. Esa oración de que, hermano, yo sé que marcó ahí como si fuera una empresa que marca la hora de entrada y la hora de la salida. No, hermano, yo entré y oré y ahí está, todo de una manera sistemática. Eso no funciona delante de Dios. Dios te pone el orar, así como lo puso, dice, Pedro era un relámpago, era un trueno por la palabra, pero su hermano Andrés era un hombre de oración y usted ve que no escribió ninguna epístola. No hay ninguna epístola escrita por Andrés, hermano de Pedro. Sin embargo, era un hombre de oración, dice el profeta, de estar de rodillas. Y yo conozco hermanos y hermanas que lo que les gusta es estar de rodillas. Y eso es una bendición para la iglesia, una bendición para el grupo, el compañerismo, donde haya hombres y mujeres que tengan ese sentido de orar por la obra, de orar. Porque eso también, eso sí es como dice, una necesidad impuesta por el Señor. De que oremos para que envíe Dios los obreros que se necesitan para trabajar en la iglesia, ¿no? Para que hagan el trabajo de Dios aquí. Porque yo le digo una cosa. El poder continuar transmitiendo esta palabra, esa es una gran obra, ¿no? Porque fíjese bien, si esto no hubiese sucedido cuando el profeta vino y trajo esta palabra revelada, si no hubiesen habido personas, vasos preparados para transmitir el pensamiento a esta generación, hermano, ya hubiese desaparecido esto. Pero cómo esto ha trascendido en el tiempo, y por cierto, siempre menciona el hermano Gardona, como Dios lo utilizó para traducir el mensaje del inglés al español y luego traer todas estas enseñanzas que venían de la palabra que Dios las traía a través de este hombre. Y ahora partió el hermano Gardona, ahora nos toca a nosotros seguir con esto. Por eso yo digo, cuando veo a los jóvenes, traten de captar todo lo que es el pensamiento de la palabra para que no vayan desvíos para allá, para acá, ni interpretaciones, sino que pueda continuar la revelación de la manera que la predicó el profeta, pueda seguir adelante si hubiese un futuro todavía. Por eso es lo que no sabemos. Porque lo que entendemos es que los tiempos prácticamente han finalizado. El mismo mensaje está diciendo que es el tiempo del fin. El mismo mensaje se origina en el tiempo justamente cuando comienza el tiempo del fin. Yo sé que el hermano Abraham predicó un mensaje que dice, Señor, ¿es esta la señal del tiempo del fin? Y la señal a la que está refiriendo es a lo que nosotros vemos en esa nube hoy día. ¿Es esta la señal del tiempo del fin? ¿Se fijan? Entonces, el inicio de este mensaje, el comienzo de este mensaje está marcando el comienzo del tiempo del fin para toda la humanidad. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces, el pueblo de Israel anduvo guardando el día sábado y eso solamente era una sombra del bien venidero, del verdadero reposo que venía. Para que usted entienda lo que es la sombra, la figura que se proyecta antes de que venga la realidad que Dios quiere proyectar. Por ejemplo, el pueblo de Israel sacrificó el cordero y Dios le ordenó que sacrificaran el cordero por la expiación de los pecados. Pero el cordero solamente también era un tipo, era una figura de lo que era el verdadero cordero de Dios que venía a este mundo. ¿Me entienden ustedes? Entonces, ¿qué pasa acá? Que el que no entendió el mensaje del Señor se quedó entonces guardando el sábado y siguió sacrificando los animalitos innecesariamente. Porque ya ese tiempo había terminado. ¿Me están entendiendo? Entonces, es vivir en la sombra del pasado, vivir en el tipo o vivir en la realidad como Dios la está proyectando. Entonces, allí se conocía el que era cristiano, no estaba sacrificando corderos, porque eso sería negar lo que estaba creyendo, sería negar su propia fe. Porque si dijera, no, este hermano recibió a Cristo, pero va a sacrificar el corderito por si acaso, es porque no está creyendo entonces en el verdadero sacrificio. No está creyendo en lo que Juan dijo, que Dios, este es el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense bien, lo que no podían hacer los corderos naturales, los corderos nacidos en la manada, este cordero tenía con su sangre la capacidad de quitar el pecado del mundo.
lo cual erradica el pecado que traemos desde nuestro nacimiento, que se hizo en iniquidad, como dice la Escritura, en iniquidad me concibió mi madre. Fíjense bien, entonces ya la criatura desde al nacer ya venía con el estigma del pecado, pero cuando vino el Cordero de Dios dice, este es el Cordero, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que las criaturas que nacieran ya no vinieran con ese estigma pecaminoso, sino que serían responsables por los actos que de ahí, que ellos más adelante en conocimiento, en conciencia cometieran, pero no por el pecado de Adán y Eva, porque eso fue lo que hizo el Señor, erradicar el pecado del mundo con su sangre. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando se trata del sábado, el día del reposo, la gente entendió que tenía que perpetuamente ser guardado el día de reposo, el sábado, un día de 24 horas. Pero el Señor no estaba hablando de eso. El Señor le estaba refiriendo entonces de que venía un verdadero reposo. Y no era un reposo físico, sino un reposo para el alma. Y lo dice allí en la Escritura, cuando dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lenguas de tartamudo y en extrañas lenguas hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es mi reposo. ¿Se dieron de cuenta de lo que dice allí? Porque en lenguas de tartamudos y en extrañas lenguas hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. ¿Cuándo sucedió eso? El día de Pentecostés. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo y entonces hablaron en extrañas lenguas. Ahí entró entonces en vigencia el verdadero reposo del cual el Señor les había dado el sábado como un tipo solamente. Pero la realidad ahora había llegado el día de Pentecostés. Entonces, ese es el reposo al cual yo me estaba refiriendo. Que cuando Él venga hablarán en extrañas lenguas, el tartamudo hablará en ese momento, todo, hermano, expresando que han entrado en contacto con la eternidad. Porque eso es lo que significa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solamente manifestar un don de hablar en lengua, de interpretar lengua, o un don como tal, o una profecía, o un don del Espíritu, un don, sino que es, como dice, el sello que te garantiza la vida eterna. Dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual estáis sellados hasta el día de la redención. La redención es, como dice, volver a donde primero estaba. Entonces, ahora tenemos que entender que estamos en tránsito. Vinimos y sobrepasamos el cuerpo de la teofanía. Yo voy a entrar en un detalle en esto. Estamos hablando del sábado. Pero para que entremos en esto y usted entienda de que mientras estamos en este cuerpo de carne, fíjese bien, el primer cuerpo donde hemos venido a ser morada, después de haber estado cuente usted, desde la eternidad estábamos en la mente de Dios. Desde la eternidad estábamos en la mente de Dios. ¿En qué forma? En la forma de un pensamiento. Una representación en la mente de Dios, porque lo que ustedes ahora en su cuerpo, así es lo que Dios lo tenía definido desde antes de la fundación del mundo. Ah, hermano, porque yo me puse negra, porque yo esto y yo aquello. No, hermano, y porque este pelo. Acéptese, porque así fue como Dios lo vio allá. Así fue como el Señor lo vio allá en su gran mente. Porque yo digo, cuando el hombre fue creado, no fue que el Señor dijo, sea el hombre, y lo que le salió. Apareció ese ser así como digamos, de la nada, sino que ya era hecho a la imagen y semejanza de Dios, lo que Dios tenía en su representación mental. ¿Me está entendiendo? Lo que Dios tenía en su mente, eso es lo que ha traído entonces a manifestación. Entonces el profeta dice, Dios mismo
antes de venir a hacer carne, porque lo que hizo fue Dios vestirse de carne humana, antes de venir a hacer carne, vino y se manifestó en varios cuerpos de la teofanía. Por eso es que ahí tenemos a Melquisedec. Dios era quien estaba allí representado en esa persona llamado Melquisedec, rey de Salem, rey a quien le pagó los diezmos, le pagó Abraham. Pero fíjese bien, dice Dios en su teofanía, un cuerpo que podía aparecer y desaparecer. Esa es la teofanía. Dice, nosotros al venir a este tabernáculo humano, a este tabernáculo de carne, sobrepasamos la teofanía. Pero cuando salimos de esta carne, vamos a ese cuerpo de la palabra. Pero, dice, porque si hubiéramos entrado en ese cuerpo de la palabra, sabríamos todas las cosas. Mire la capacidad de ese cuerpo. Un cuerpo hecho directamente de Dios, sin que tenga el estigma de que viene por la vía contraria de Dios, sino, dice, porque si esta nuestra habitación terrenal se desquiciere, tenemos un edificio no hecho de manos de los hombres eternos en los cielos. Está hablando entonces del cuerpo de la teofanía, la cual sobrepasamos al venir a morar en este cuerpo de carne. Por eso es que dice la Biblia, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para librarnos de esta esclavitud pecaminosa. Pero por eso regresaremos a esa condición original. Pero recibir el Espíritu Santo es haber hecho contacto con la eternidad, haber hecho contacto con el ser eterno. Entonces, cuando dice que ha recibido el Espíritu, ahora hermano, solo conecta la eternidad. Por eso que el hermano dice, recibir el Espíritu Santo garantiza de que tú no serás derrotado aquí en esta tierra. De que no saldrás derrotado, mi hermano y mi hermana, sino que serás victorioso. Aleluya, como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No era un hombre que tan solamente pedía algo y ya lo tenía aquí en la mano, sino que pasaba tribulaciones, pasaba sacrificios, pasaba por muchas necesidades también, por mucha estrechez. Y el Pablo dice ahí, yo sé vivir en escasez, pero también sé vivir en abundancia. Entonces hay que saberse manejar, hay que saberse administrar en la estrechez y también en la abundancia. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces, ese secreto de lo que es la trayectoria de nuestra vida aquí en la tierra, eso lo sabe la novia. La novia es la que sabe de dónde vino, porque hay gente que dice, ¿y qué hago yo aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué he servido? ¿Para qué serviré? ¿Qué hago yo aquí? Y otro le echa la culpa a papá y a la mamá y dice, ¡por vos! Y a esto, por aquello, que me trajiste aquí y a lo... O sea, dice, rechazando su existencia, rechazando la manera en que vive, desconociendo que no vinimos a cumplir algún programa humano, sino que es el programa divino el que está en desarrollo. Es el programa divino el que está en progreso, porque ni usted escogió venir por la familia que vino, ni escogió tampoco venir en el tiempo en que estamos viviendo. Todo eso fue una determinación del Dios de la gloria. Pero vivimos en este tiempo. Y le damos gracias al Señor por el tiempo que nos ha tocado vivir con esta revelación de la palabra. Porque recuerde que la revelación significa la luz de Dios para el momento. La luz de la palabra. ¿Ves que con esta luz que Dios nos ha dado, hermanos, es para que usted se sienta regocijado todo el tiempo? Porque el mundo denominacional lo que significa son tinieblas espirituales. Pero que dice, habrá luz en el tiempo de la tarde. Y usted ahora sabe a qué se estaba refiriendo. Usted le dice, gracias Señor, porque esta luz es la revelación que ha sido proyectada. Amén. Eso lo libra a ustedes formar parte de esos grupos entonces que estrictamente están guardando el día sábado, y el que no lo guarda está condenado, y el que no lo guarda va para el infierno. Le dan crédito al infierno, y usted su alma va a arder en el infierno porque no guarda el día sábado. Y usted sabe que eso es parte también de la oscuridad que cubre la tierra hoy en día. ¿Por qué? Porque la luz en el tiempo del atardecer despejó que no era ni sábado ni domingo, sino este reposo que nos da solamente el Espíritu Santo. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Eso lo había profetizado Isaías. Y fíjense bien,
desde que lo profetizó Isaías, nada menos que pasaron 700 años para que eso entrara en vigencia, como quien dice. Para que eso viniese a ser realidad, pasaron 700 años para que ese reposo del cual Dios estaba hablando, entonces entrara en vigencia el día de Pentecostés. Pero un reposo que vino, mi hermano, después del sacrificio del Señor. Después que vino entonces el sacrificio, después que vino el cordero y fue llevado en expiación o puesto en expiación, fue que vino el verdadero día de reposo. Y habla de un día, pero usted sabe que está hablando de ¿qué? De la eternidad. Porque no está hablando de un día de 24 horas. Dice, a otro reposo, o un día que se prolongue por una década, o 100 años, un siglo, sino un reposo eterno. Eso no lo da ni el sábado ni el domingo, eso lo da el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que Dios estaba señalando en la figura del sábado. Y por eso que hoy en día también dice el profeta que lo que Dios, cuando trajo el Espíritu Santo, le dio descanso al hombre. Le dio descanso porque ya no es más esclavo del cigarro, ya no es más esclavo de ningún vicio de la carne, porque ha sido libertado por parte del Señor. Amén. La palabra ha venido para darle una verdadera liberación y lo ha librado de la esclavitud del pecado. ¿Me están entendiendo? Entonces, de ese descanso es que estamos hablando, de un descanso espiritual, donde ya no tienes que cargar encima entonces en tus lomos la carga pecaminosa, porque el Espíritu Santo ha quitado toda esa carga pecaminosa. Entonces, ahora podemos andar con la bendición de Dios, con la bendición del Espíritu Santo, y así hayan situaciones, como le digo, que no son agradables, pero de todas maneras la palabra de promesa, el Espíritu nos pone por encima de las circunstancias. Porque mi hermanito, aquí en Venezuela no se está pasando, solamente la pasarán algunos bien, pero la población anda mal. Tenemos que decirlo así. Entonces, le digo esto para que no se desanime, porque lo único que hay que ejercer es la fe. Porque Dios permite que estemos en un escenario donde haya que necesariamente utilizar la fe. Sí, Señor, amén. La fe, dice, sin obras está muerta. Entonces, llegan las circunstancias, bueno, ¿qué es lo que yo creo? ¿Creo o no creo? Por eso que nos ponemos en ese dilema, ¿creer o no creer? ¿Qué es lo que estamos creyendo nosotros? Yo digo, si aquel hombre allá, siempre doy testimonio de hermano José, que cuando escuche el video, si algún día lo haya escuchado, yo siempre hago mención de eso, que este hombre apenas recibió el folletico donde estaba el mensaje del profeta y el diablo venía y le quemaba la casa. Y él dijo, si este hombre es verdaderamente el profeta de Dios, que esto deje de suceder en mi casa. Y hasta ese día estuvo ese diablo quemándole las paredes de la casa. Así es. Mi hermano, mi hermana, es tiempo de ejercer la fe, esta fe nacida de nuevo. No solamente remitirnos allá hace 2000 años para encontrar la figura del Señor Jesucristo, sino encontrar la figura del Señor Jesucristo hablándonos a través de su siervo, el profeta. El mismo que le dio vida a Malaquías 4 y 5, el mismo que le dio vida a Apocalipsis 17, es el que te ha traído a esta fe, mi hermano. ¿No será las circunstancias creadas para que tú ahora empieces a ejercer esta fe? ¿Qué es lo que tú has creído? ¿Para qué está esa fotografía allí? Esa misma fotografía de que, Señor, si esta es tu manifestación y esto es lo que yo estoy creyendo, por favor, nosotros necesitamos que tú atiendas nuestra problemática, que atiendas nuestra necesidad. Ejerciendo una fe nacida de nuevo. Igual que el nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual que te permite entender la palabra. Porque mi hermano, para entender la palabra tiene que ser de nuevo. Había aquella gente no podía entender cómo era que se iba a cambiar el sábado. Mira, estos revoltosos ahora no guardan el sábado, nosotros sí seguimos apegados a la ley de Moisés.
Mira, ahora estos no invocan el nombre de Jehová, sino que están diciendo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso? Sea una blasfemia. Y dígame cuando Pablo dijo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Es una blasfemia. ¿Cómo va a cambiar el nombre de Jehová por el nombre de Jesús? Era una fe nueva. Una fe nacida de nuevo. ¿Están entendiendo? Oh, bendito el nombre del Señor. Y ellos que no tenían ningún tipo de resultado cuando el nombre del Señor era invocado sobre un enfermo, sobre una necesidad, entonces se veía la acción del Dios sobrenatural. Y la Biblia dice, y el nombre del Señor Jesucristo era magnificado. Entonces, hasta aquel brujo quería también invocar el nombre a aquellos hijos de Ezeba. Decía, en el nombre de Jesús que predica Pablo, pero ajenos completamente y fuera, desconectados del plan de la salvación, querían, como digamos, solamente usurpando aquel nombre y eso no le funcionó a Dios. Y dijo, no, si a Jesucristo conocemos y a Pablo también. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Me van a echar fuera? Y el diablo les echó una paliza y los mandó desnudos para la casa. Porque ellos decían, pero oye, si hay poder en ese nombre, y esta gente habla en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda, dijo aquel, y en el nombre del Señor Jesucristo. Oye, tremendo, entonces mencionar el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, como no se le manda que predica Pablo, se van fuera, y no, así no funciona esto, le dijeron los diablos. Bendito el nombre del Señor. Pero era una fe nacida de nuevo. ¿Por qué? Porque era la realidad que el Antiguo Testamento mostraba en los tipos, en las sombras, en las figuras. Entonces por ellos no se reunían los días sábados, sino que se reunían los domingos, no tampoco para establecer que el domingo era el día de reposo, sino que lo hacían y con eso ellos se deslastraban de la que era la costumbre de los judíos de guardar el sábado estrictamente como el día de reposo. Ellos se deslastraron de ahí, se desprendieron de lo que era el guardar el día sábado como día de reposo estrictamente, porque el reposo ya había entrado en ellos. Bendito el nombre del Señor. Yo digo algo muy similar a lo que pasa entre la séptima edad de la iglesia y el octavo día. Muy parecido. La gente aferrada igualito hoy en día a que están en la séptima edad, igualito que estaban aquellos en el séptimo día que era el día sábado. Pero aquellos que creyeron la palabra, que tuvieron la revelación, que tuvieron la obediencia y recibieron el Espíritu Santo, se habían dado cuenta de que habían entrado en un reposo eterno. Por eso es que he dicho, y lo seguiré diciendo, la edad de la novia no representa una edad de la iglesia, sino una edad eterna, porque es la edad donde el Eterno ha venido a la escena. ¿Me están entendiendo? Entonces no se trata de guardar la séptima edad o yo estoy en la octava edad, eso no le hace ningún cambio a nadie. Igual que una persona diga, yo sí estoy bien porque guardo el sábado, y otro dice, no, los verdaderos cristianos guardamos el día domingo y se puede ufanar de que los cristianos guardan el día domingo. No es ni el sábado ni el domingo. Ese es mi mensaje esta mañana. No es ni sábado ni domingo, es el día de reposo de Dios. Es el reposo espiritual, es el reposo eterno. Y cuando hablamos de la séptima edad de la iglesia, no es discutir, no es simplemente estar, como digamos, discutiendo que si yo estoy en la séptima edad o yo estoy en la octava edad, porque eso no hace ningún cambio en tu alma. Lo que hace el cambio es que el Eterno haya entrado en tu alma. Que hayas traspasado, como dice el hermano Graham, que hayas pasado de ese séptimo día al octavo, porque el octavo es el Eterno. Hayas entrado en el Espíritu, mi hermano. No se trata entonces de simplemente decir, estoy en la séptima edad, o estoy en la octava edad, o en la novena edad. No se trata de números. Es salir de una edad de tiempo y saber que estás dentro del ser eterno. Por eso que el hermano Graham llamó a la edad de la novia la edad eterna de la iglesia al final de los sellos en la página 6 del libro La estatura de un varón perfecto. Dios, esto es una enseñanza que involucra al hombre que va a estar, al creyente que va a estar en esa edad de la iglesia,
en esa edad eterna de la iglesia al final de los sellos. Porque cuando los sellos son revelados está manifestando que el Eterno ha entrado en la escena. Entonces no se trata de que estamos en la séptima edad o estamos en la octava edad. Mi hermano, no es la edad lo que hace la diferencia, sino el Eterno. Es como si pusiéramos entonces en el mismo plano allá a aquella gente a discutir. No que ustedes están mal porque guardan el sábado, nosotros estamos en el domingo y es el sábado, es domingo. Esa discusión no lleva a ninguna parte. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, arrepiéntanse. Entonces, pasen y sean bautizados para que reciban el don del Espíritu Santo, porque ahí es donde entran en el verdadero reposo. Ahí es donde entran en el reposo eterno. Dice por eso que antes de llegar a la piedra de corona, que es el mensaje que ahora se está predicando, antes de llegar a estos 7 sellos, porque hay una separación y todavía la gente no lo ve, y los predicadores de este mensaje no lo ven, dice, brecha entre las edades de las iglesias y los 7 sellos. Hay una brecha, hay una abertura, hay una separación. Lo único es que la separación está allí, como digamos, aparece allí el nombre del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no habrá tal separación. Sin el Espíritu Santo no habrá tal entendimiento. Sin el Espíritu Santo tú no cruzarás de la séptima edad de la iglesia a esta edad de la novia. Porque no es un asunto de concepto, no es un asunto de una idea, no es un asunto de simplemente de una manera intelectual, ahora estoy en la octava edad. Eso no te hace ningún cambio. El cambio lo produce el Espíritu Santo al venir a tu alma y darte la visión y cambiar completamente los malos hábitos de tu vida también. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces la discusión allá era por quién guarda el sábado, quién guarda el domingo. Y todavía siguen, como digamos, estelas de esas discusiones que han venido a través de los siglos. Por eso es que tenemos el movimiento adventista, que estrictamente se va al día sábado tal como lo estableció Moisés allá. Oh, bendito el nombre del Señor. Y entonces están los que defienden el domingo, no, porque el domingo es el día del Señor, no, el día del Señor es otra cosa. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces estamos dejando bien claro que cuando se trata de un reposo o el reposo que Dios prometió, no se trataba de un día de 24 horas, sino de un reposo eterno y que solamente el Espíritu Santo le puede dar al alma humana. ¿Me entienden ustedes ahora? Entonces cuando llegamos a la última edad de la iglesia se presenta la misma polémica. ¿Estamos en la séptima edad o estamos en la octava edad? Y ese es el motivo de que mucha gente ya no quiera ni siquiera saludarlo a uno y dice, anda los de la octava edad. Y a la vieja mía me ha preguntado, ¿y tu papá todavía está en la octava edad? Bueno, gloria a Dios. Pero mi hermana, no se trata de un concepto, se trata de recibir la unción que Dios ha enviado para esta última edad. Que no es la unción pentecostal, no es la unción luterana, no es la unción de Wesley, es la unción del mensaje para la edad. Porque nadie puede representar una edad a menos que Dios le revele esa palabra. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces, fíjese bien, queda claro, el asunto para los discípulos estaba claro. Ellos se reunían el día domingo, hacían sus oraciones, daban un sermón y estimulaban a la gente que había querido seguir adelante a pesar de las luchas, porque en todas las edades hay luchas y hay pruebas. En todas las edades hay sufrimiento también para vivir la vida cristiana. Hay siempre que hacer sacrificio para mantenerse en la fe. No es que cuando una persona creyó en el Señor ya todo es color de rosa y todo le sale bonito y todo bien y todo el mundo. No, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Ahí es cuando comienza la verdadera lucha espiritual. Por eso es que la Escritura dice que nos armemos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Tenemos que estar aleccionados de que no todo el tiempo es sonrisa y te sonríe aquel, sino que hay ambientes verdaderamente antagónicos y difíciles. ¿Y qué más que este mundo, mi hermano? Oh, bendito el nombre del Señor. Pero entonces,
identifica con esta palabra y con lo que es la luz que proyecta esta palabra, ya es motivo para que lo rechacen y que esa cosa, ya no quieren andar con usted. Y usted también tiene que mentalizarse a eso. Que la gente no rechaza, porque el Señor dijo, seré aborrecido por causa de mi nombre. Pero el nombre de Jesús hoy no es causa de que hable, tú también, también te identificas con Cristo. No, hermano, eso tiene una acogida a nivel mundial. Lo que la gente rechaza y odia, porque eso es lo que odia el diablo, es la revelación de la palabra. Porque lo que vence al diablo es la revelación de la palabra. ¿Qué le importa? El diablo puede patrocinar todas las religiones que existen hoy en el mundo y no le preocupa. Bien que les puede dar para que tengan hermosos templos, allá los del Corán y allá los budistas, son templos hermosos, estructuras hermosas, obras arquitectónicas, porque el diablo está metido en toda clase de religión, en todo tipo de credos, hermano. Lo que el diablo odia, dice el profeta, es la revelación de la palabra. Y como usted lo que ha creído es la revelación, entonces usted es rechazado por causa de esa luz. Por causa de esa revelación. Cuando Pablo la tuvo en su momento, la gente decía, esa plaga que alborota al pueblo ha llegado a la ciudad. Era algo revolucionario lo que Pablo estaba hablando en su día. Y yo le digo, lo que tú estás hablando hoy en día por gracia divina te va a traer consecuencias. Te va a traer un vituperio. Va a hacer que la gente te hable mal tuyo. Hable cosas y te ande buscando a ver qué cosas consiguen negativas para tirarla y asociarla con lo que tú estás creyendo. Pero ya usted sabe que eso ha sucedido en las edades pasadas. Bueno, quede bien claro, voy a decir. No era ni guardar sábado ni el domingo como un día de 24 horas, porque el verdadero día de reposo era el Espíritu Santo. Y hoy en día quede bien claro que no es decir estoy en la séptima edad o estoy en la octava edad, porque eso no va a significar ningún cambio a nivel del alma. Lo que va a significar el cambio es que entre esa unción aquí. Cambie la unción. Cambie totalmente su actitud mental, su actitud a nivel del alma, y eso le permite a usted saber que ha entrado en el ser eterno. Y no en una edad de tiempo, sino en el ser eterno, donde ya no cuentan ni los 3, ni los 7, ni los 5, ni los 6, sino el eterno. Y ya. ¿Estamos en el eterno? Eso es lo que nos interesa. Damos gracias al Señor por esto.